Bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, este es un versículo muy conocido. Capítulo 11, versículo 28 y 29. Le voy a dar lectura y con esto vamos a empezar. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, como dice el canto que ahorita estuvimos entonando, que todas esas personas puedan ver en nosotros un ejemplo, un testimonio, pero para que ellos puedan ver ese ejemplo, testimonio, nosotros tenemos que ser fieles. Y el Señor nuestro Dios, al final siempre le da la recompensa a su pueblo fiel. El pueblo de Israel, a pesar de tener mente de esclavo, como vimos hace un ratito, al final los que permanecieron fieles fueron premiados por nuestro Dios. Aparentemente hemos pensado que Moisés fue castigado porque no lo dejaron entrar a Canaán, pero Moisés recibió su recompensa también por esa fidelidad que él demostró. Y Cristo nos dice en estos versículos que nosotros podemos alcanzar descanso, podemos alcanzar esa salud si nosotros aprendemos a llevar a Cristo nuestras cargas. ¿Por qué estamos hablando de estas cargas? ¿Por qué Cristo de pronto nos dice aquí que tenemos que aprender de Él, que Él era manso y humilde? Hay salud y hay salvación en nuestro comportamiento, en nuestras emociones. Y lo hemos estudiado en otras ocasiones. Anoche comenzamos con el estudio acerca de la inflamación crónica de bajo grado y estudiamos el primer factor que tiene que ver con la dieta, con la alimentación. Descubríamos que existen diferentes alimentos en la actualidad que han prácticamente conquistado todo el mundo y que la gente, que los seres humanos nos hemos vuelto ya casi adictos a esos alimentos. Sin embargo, no todo es el factor de la dieta. A mí me sucede a menudo que de pronto tengo pacientes que de alguna manera han llevado alimentación saludable durante diferente tiempo, durante muchos años, y de pronto, a pesar de la alimentación saludable, caemos en enfermedad, desarrollamos la enfermedad. Y la inflamación crónica de bajo grado no se escapa en muchos de nosotros. Y a veces nosotros decimos, bueno, si estoy siendo fiel a Dios, porque me estoy alimentando bien, ¿por qué me estoy enfermando? Y no falta la familia que dice, ya ves, también que te alimentas y mira, estás peor que yo de enfermo. Y uno dice, híjole, ¿sí? Resulta que no todo es la alimentación, es un factor muy importante. Pero vamos a ver. Sí, hermana. Si no fuéramos así, ya nos hubiéramos... Imagínense si no fuéramos así. Sin embargo, tenemos que entender, hay otros factores que intervienen en las enfermedades y especialmente en la inflamación crónica de bajo grado. También el estilo de vida americano, mejor dicho, el estilo de muerte americano, también nos acostumbró a una práctica que llegó para quedarse y ni cuenta nos hemos dado. El factor del sedentarismo. Y aquí hay un dato bien duro. En América, o sea, todo el continente americano, no solo Estados Unidos, 3 de cada 4 personas mueren por esta causa. ¿Qué tal, hermanos? Representando un total de 3.9 millones de muertes anuales, solamente aquí en América, 3 de cada 4 personas. Aquí ahorita vemos 4, 8, 12. Si nos vamos a esa cifra de esos 12,
¿cuántos podríamos morir por la causa del sedentarismo? Recuerda esta fórmula, si somos 12, 9 de acá, Solo 3 estuviéramos. 9 de los que estamos, de los 12 que estamos aquí, podríamos morir por causa del sedentarismo. Así de dura está este dato, El sedentarismo es un gran factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo los síndromes metabólicos, que la enfermedad que más representa el síndrome metabólico es la diabetes, pero no es la única. Hay síndromes metabólicos que intervienen, como por ejemplo en el metabolismo de las grasas, colesterol, triglicéridos, el metabolismo de las proteínas, donde se manifiesta el ácido úrico, el metabolismo de los pulmones que respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono. También ahí tenemos muchos problemas. Aparte de los síndromes metabólicos, esto también nos lleva a padecer enfermedades cardiovasculares, y hemos hecho siempre la relación también, aparte de la diabetes y la obesidad. Quiero que sepan que, por ejemplo, estos síndromes metabólicos nunca vienen solitos, No es que una persona nada más me llegue con el descontrol de glucosa y ya. No, siempre viene acompañado de otros procesos de enfermedad. Este tipo de enfermedades, como ya habíamos visto anoche, son la principal causa de muerte en el mundo, a diferencia de tiempos atrás, donde la mayor causa de mortalidad se debía a las enfermedades infecciosas, ¿sí? Estamos hablando de hace 30, 40, 50 años, la gente moría más que nada por enfermedades infecciosas. Ahora la gente está muriendo por enfermedades del área crónico-degenerativas. Y el sedentarismo es uno de esos factores más pesados y más peligrosos, incluso, hermanos, por encima de la alimentación. Ejemplo, sí, hermana. Y en este momento se está dando mucho el sedentarismo porque no nos dejan salir. Totalmente de acuerdo. Imagínense, si de por sí nos costaba hacer ejercicio antes de estas restricciones que se dan desde el 2019, ahora tenemos todavía menos posibilidades de hacer ejercicio por esas mismas restricciones. Por ejemplo, está cerca la escuela donde él trabaja, cerca, pero sí tiene que caminar algo, del Vergel al Infonavit, y se venía caminando. Ahora ya va a la tienda que está a una cuadra en el carro. Así es. Por lo mismo, ¿no? Así es, totalmente. Fíjense que en las imágenes que tenemos ahí en la pantalla, en la proyección, hay ciertos elementos que tenemos que asociar con el sedentarismo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué salta en esas imágenes que va asociado al sedentarismo? ¿Qué pueden ustedes observar? La tecnología. Comer y la tecnología van de la mano, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios nuestro Señor desde el principio estableció leyes fisiológicas en el cuerpo. Podemos nosotros revisarlo en el Génesis, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Como consecuencia del pecado del ser humano, le dice al hombre: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de ella, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. Ahí está especificando que había una relación entre el gasto físico, la actividad física, y la alimentación que debo tener. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Ahí vuelve a enfatizar: vas a trabajar la tierra, vas a sembrar tu alimento, y para que puedas comer saludablemente. Y por si no nos quedó claro, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En pocas palabras, cada proceso de alimentación tiene que llevar un gasto físico.
En uno le dice con trabajo, en otro le dice espinos y cardos, y en el otro te dice con el sudor. 3 procesos que implican actividad física para que la alimentación nos haga bien. Resulta la otra parte, la tecnología. Muchos tenemos la idea, y más las nuevas generaciones, que la tecnología nos hace la vida más cómoda, y ese es el eslogan que manejan todas las empresas de tecnología. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la vida más cómoda del humano. Pero la vida más cómoda trae efectos secundarios, porque la vida incómoda que Dios nos mandó a tener exige hacer actividad física. La vida cómoda implica que no hay gasto físico. Por lo tanto, yo puedo ser una persona que me alimente 100% vegetariano, pero si no tengo gasto físico, esa misma dieta me va a enfermar, hermanos. Eso no es un secreto. Habemos muchas personas, incluido un servidor, que ha sufrido estas consecuencias a pesar de tener una alimentación vegetariana, las consecuencias de no tener el gasto físico correcto, necesario para cada día de nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que a veces nos encontramos personas y de pronto vemos personas que comen de todo y están sanas, porque hay personas que realizan actividad y donde están quemando. Entonces, ¿estoy diciendo que hay que comer de todo? Estoy diciendo que hay una relación entre la actividad física con la alimentación. El sedentarismo es la verdadera condición que está causando las enfermedades, porque el sedentarismo arrastra otras cosas. El sedentarismo te permite ahora ocupar tu tiempo en cosas que no son constructivas. ¿Sí? La tecnología vino a causar daño, y esto lo he mencionado muchas veces. Desde que se inventó la rueda, que es lo que marca la diferencia entre la historia y la prehistoria, la invención de la rueda. Y la invención de la rueda vino para hacer más cómoda la vida de las personas, por supuesto, pero para volver sedentarias a las personas, porque ahora ya las personas dejaron de caminar y ahora se montaban en las carretas, y las carretas hacían el gasto físico. ¿Saben quién estaba bien sano? El buey. El caballo, el buey que jalaba la carreta. Ese sí estaba bien sano. Sí, esos estaban bien sanos, porque esos hacían el trabajo que deberíamos hacer nosotros. Y ahora las carretas modernas se llaman automóviles, que es como lo que mencionaba la hermana hace un rato. Ya no podemos vivir sin automóviles. Ustedes traten de imaginar qué pasaría si no tuviéramos automóviles. ¿Alcanzaríamos a ir al Malibrán caminando y cargando el morral de frutas o de verduras? ¿Alcanzaríamos, por ejemplo, a ir a la escuela caminando y regresando? Y con tiempo para llegar puntualmente, con la mochila, y más de los niños que les meten ya 12 libros y las mochilonas más grandes que los niños que van a la primaria. ¿Alcanzaríamos? Sí, hermano. Hermano, en las comunidades apartadas aún todavía hay niños que para ir a la escuela caminan varios kilómetros. Así es, hermano. Hace aproximadamente 40, 50 años en los ranchos, así es. Había que caminar mucho, solo a trabajar, sí, a las parcelas. Sí. Aparte del ejercicio caminando, el ejercicio chateando. Sí. De ida nomás desayunaba, comía, pero ya cuando llegaba tenía hambre por lo que quemaba. Sí. Yo me acuerdo que sí, totalmente, totalmente. Sí. Yo me acuerdo de mi abuela, a mi edad, me parecía. Ella iba al mercado caminando, vivía yo en el centro. Y el centro del mercado pues está relativamente cerca. Ajá. Iba con una canastota y se iba caminando y se regresaba caminando ya cargada. Sí. Porque dice que el camión le hacía perder tiempo. Sí. Y ya era una anciana, ya sí, pasaba de los 60, un poquito más. Sí. A un servidor, cuando era joven y la vida me sonreía,
allá donde viven mis papás, sierra, montaña, no había carretera. Ir a las parcelas era en el famoso camino real que les llamaban antes, que eran empedrados donde solo cabía una bestia, un animal, una de carga. Pero la mayoría de la gente, tener un animal de carga en esos tiempos era el que tenía dinero. La mayoría de la gente no tenía bestia y había que subir caminando. Y yo recuerdo que había unas comunidades ahí arriba que 2 horas de camino para llegar y había que ir. Esa gente subía y bajaba 2 o 3 veces en el día, hasta el pueblo donde vivíamos nosotros. Y uno los veía personas saludables. Esas mismas personas, cuando la carretera se hizo y metieron una línea de autobuses, ahora se hace media hora del pueblo hasta esas comunidades, de la nada comenzaron a fallecer. Muchos casos, y siguen falleciendo en la actualidad. Esas personas que se acostumbraban a caminar siguen falleciendo. ¿Saben de qué? De enfermedades crónico-degenerativas, infartos, diabetes y cáncer. ¿Por qué? Porque dejaron de caminar. Sí, hermano. Todavía tengo un amigo que hace aproximadamente, ¿qué tanto tiempo tiene que fuimos a Chiapas? Mes y medio más o menos. Pues ese amigo lo vivió, anduvo caminando, trayendo a su hijo atrás, todavía en espalda. Y en camino que yo dejé mis zapatos, las 2 horas me quedé atrás. Sí, sí. Ese hombre es usted. Hermano, fíjense que tuvimos la oportunidad de tener un retiro espiritual en una zona montañosa donde se junta el estado de Chiapas, el estado de Veracruz y el estado de Tabasco. Y aparte de la subida en la sierra en camioneta, llegamos hasta el pueblo y de ahí teníamos que caminar con las cosas hasta esa zona donde se había escogido para tener el retiro. En realidad no llega a 2 kilómetros, posiblemente sea como 1,5 kilómetros, poquito más de 1,5 kilómetros, que había que caminar, pero es montaña, es vereda. La mayoría de los hermanos que asistieron a este retiro son hermanos que ya están practicando o están intentando practicar el estilo de vida saludable, la alimentación saludable, la reforma pro salud. Pero muchos de los comentarios que se dieron al final del evento, hermanos quedaron, la palabra que utilizaban era como chasqueado, decepcionados porque tuvieron que cargar su mochila a 1,5 kilómetros. Imagínense. Sabíamos a lo que íbamos porque era un retiro y se dijo que iba a ser en la montaña y que lleváramos poca carga, lo que pudiéramos cargar, y si hubiera alguna necesidad había un par de caballitos por ahí que nos iban a ayudar. Pero pues como no estamos acostumbrados a la vida en el campo, la mayoría pues de a 3, 4 maletas, como si fuéramos a estar una semana hospedados, ¿sí? Hermanos, no estamos acostumbrados. Va a llegar el momento que la Escritura dice que vamos a sufrir persecución y que vamos a terminar en las montañas. Imagínense cómo nos va a ir si no tenemos una condición física, y me cuento entre eso también, porque todos hemos estado teniendo una vida sedentaria y le podemos poner el pretexto que sea, por el trabajo, por la familia, por la ciudad, por la violencia, por la pandemia, pero el hecho es que siempre hemos vivido de forma sedentaria. Y ahí es un problema, ahí está un problema que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer conscientes y comenzar a trabajar para mejorar nuestra condición de sedentarismo. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto del factor del sedentarismo? No solo se trata de hacer actividad física y ya, de quemar calorías y ya. Les voy a presentar un esquema de una investigación que ahorita les voy a poner la fuente. El sedentarismo, así se llama el artículo, es un gran factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, publicado en 2016 en la revista científica Morfolia por estos investigadores, Ochoa y colaboradores.
ellos encuentran y publican en su estudio las relaciones entre la actividad física y la salud. Y fíjense los beneficios, aquí vamos a ver los beneficios nada más. Por ejemplo, realizar actividad física nos permite aumento en la mineralización ósea. ¿Cuál es uno de los padecimientos de los huesos más comunes en la actualidad? Osteoporosis y osteopenia. Desmineralización. Y parece que ya fuera obligatorio, porque hasta el médico le dice a la mujer mayor de 45 años, prepárese porque cuando entre en la menopausia va a sufrir osteoporosis. O sea, ya de entrada te lo dicen, como si la menopausia fuera una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa del desarrollo que no debería tener complicaciones. El problema es que el sedentarismo propicia que la menopausia aumente la desmineralización. Otro de los beneficios de la actividad física, estimulación al sistema inmune. Acostados en el sillón, buscando recetas de jugos verdes para subir las defensas. Y queremos que las verduras nos suban las defensas. Sentadito en mi sillón cómodo, buscando en el internet decretos, porque ahorita está de moda decretar. Decretos para subir las defensas. Yo decreto que voy a subir mis defensas. Esa es una tendencia de la PNL, la técnica de programación neurolingüística. ¿Quiénes somos nosotros para decretar, hermanos? Nosotros estamos aquí para obedecer, no para decretar. Solo Dios puede decretar. Cuando la cura para las defensas en mal estado o menos eficaces es la actividad física. ¿Por qué, hermano? La actividad física, ¿qué tiene que ver? La actividad física te permite recibir la vitamina D. El 95% de la vitamina D que circula en nuestro cuerpo proviene del sol. Y por eso la actividad física en áreas verdes o en áreas externas, libres, no los gimnasios. Ir al gimnasio no va a subir tus defensas. Ir a hacer ejercicio a un lugar donde hay sol, ahí sí vas a subir tus defensas. Lo dice este artículo. ¿Qué otro beneficio? Hay un bienestar psicológico también, no solo fisiológico. Aumento de la oxigenación en el organismo. ¿Qué respiran las células? ¿Qué respira el ser humano? Oxígeno. ¿Queremos oxigenar todo nuestro cuerpo? Hagamos actividad física. Ah, no. Resulta que se inventaron la cámara de ozono y la ozonoterapia y quiero oxigenar mi cuerpo acostadito y sentadito. Y la gente prefiere pagar la ozonoterapia que ir a caminar al área natural. Ojo, la ozonoterapia al principio fue muy recomendable porque la lógica nos decía que era recomendable. Si los organismos respiran oxígeno, que se escribe O2, y yo le aumento un 1 a esa O y ahora se llama O3, que es el ozono, la lógica dice, bueno, si el O2 me hace bien, el O3 me va a hacer mejor. Y la ozonoterapia creció. Ahora la evidencia científica muestra que la ozonoterapia es tóxica. Porque el ser humano y las células no pueden quitarle esa molécula de más al ozono y convertirla en oxígeno. Nosotros estamos diseñados para respirar oxígeno. Oiga, hermano, entonces toda aquella tecnología que se ha hecho de la ozonoterapia se equivocó. Claro. ¿Por qué se mueren las personas que van en el globo aerostático subiendo en la atmósfera? ¿Por qué se mueren? Porque hay ozono allá arriba, no hay oxígeno. Y el ozono es tóxico, no se puede respirar. Ah, pero el ozono te lo ponen por la boca, te lo ponen por la sangre y te lo ponen hasta por el recto. ¿Sí? Cuidado. Más vale hacer actividad física porque es lo que Dios nos mandó desde el principio. Aumenta la memoria a corto plazo. Híjole, si hay un problema neurológico tan común en la población del siglo XXI, es la memoria. Yo no sé si hay alguien que se considere
de buena memoria. Y sí, hay personas que se aprenden los versículos, que se aprenden los cantos, pero no se acuerdan dónde dejaron la llave. ¿Sí? No se acuerdan dónde quedó el monedero, el cubrebocas, Los propios lentes. los lentes. Agarramos los de otras personas antes de encontrar los nuestros. Hermanos, olvidamos muchas cosas en este siglo XXI, y muchas veces cosas importantes. ¿Saben qué hemos olvidado y qué olvidamos todo el tiempo? Hacer actividad física. La actividad física va a mejorar la memoria a corto plazo. La actividad física disminuye los niveles de colesterol y nos pasamos meses queriendo bajar el colesterol, que el médico me dijo que tengo alto, y no encuentro la hierba que me baje el colesterol, y no encuentro la pastilla que me baje el colesterol. El hermano me recomendó la jamaica para bajar el colesterol, y sí me bajó un poquito, pero no me termina de bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol solamente se va a eliminar mediante la actividad física, porque la actividad física, dice aquí la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan. El sudor nos permite expulsar sustancias de desecho. Activa la máquina del metabolismo para que vaya excretando todas esas grasas que son perjudiciales. La actividad física aumenta la plasticidad cerebral. Si ya tengo un problema neurológico, con el ejercicio físico puedo aumentar la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es lo mismo que la plasticidad neuronal. Nos habían dicho que nacíamos con cierto número de neuronas y que con el paso de los años se morían y ya no había nada que hacer. No. El ejercicio físico promueve la regeneración neuronal. Ejemplo, los pacientes que tienen mal de Parkinson o que tienen Alzheimer, que son daños en la corteza cerebral, en el tallo cerebral, muerte de las neuronas. Resulta que la Universidad de Harvard descubre que poniéndolos a manejar bicicleta, empieza la producción de neuronas en el tallo cerebral. Y ahí veían en el ensayo clínico que se hizo en Harvard a los pacientitos manejando bicicleta, ahí temblando al principio. Después de 2 meses ellos eliminaron el movimiento involuntario de sus manos. Ellos progresaron en la memoria en el caso del Alzheimer, porque mediante la actividad física aumentaron la plasticidad cerebral. Tuve la oportunidad de participar en un grupo de apoyo de pacientes que tenían lesiones cerebrales cuando trabajaba yo en un hospital. Y la forma más efectiva con esos pacientes era gatear. Así que poníamos a nuestros pacientitos, niños y pacientitos adultos, a gatear. Y gatear estimulaba la producción de células del cerebro. La actividad física va a promover la plasticidad neuronal. Mantiene un esqueleto sano. ¿Por qué nos truena todo? ¿Por qué nos truena todo? Porque nuestro cuerpo le pasa igual que aquel carro que usted compra, que aunque esté nuevo lo tiene estacionado todo el tiempo. Cuando lo quiere arrancar, exactamente, nuestro cuerpo se hizo para moverse, hermanos. Dios hizo las articulaciones para doblarse. Dios hizo las extremidades para que tuvieran todo el tiempo movilidad. ¿Qué pasa si yo me quedo como el de la foto con la computadora aquí? Y saben ustedes que ahora las nuevas interfaces ya ni siquiera los dedos vamos a mover, ya va a haber una conexión directa de aquí. Y ahorita ya empezó algo, el famoso aparato ese que se me olvida, que es de Google, donde tú ya le ordenas todo. Alexa, le ordenas todo. Oye, préndeme el clima. Se puede, Sí. Oye, dime qué tengo en el refrigerador. Hay refrigeradores que ya traen un programa de inteligente. Oye, enciende el carro para que se vaya calentando porque ahorita voy a salir. Ya el carro ya ni siquiera para mover la manita para la llave. Ya no. ¿Sí? Hermanos, la tecnología nos va haciendo que nos movamos menos cada día. ¿Sí?
Las nuevas generaciones están creciendo. Y las nuevas generaciones. Sí, yo lo veo con mi nieta. Sí. Ella la maneja mejor que yo. Dice, Sí. Alexa, quiero cri-cri. Ya nacieron. Le ponen mi cri-cri. Ya nacieron con esa tecnología incrustada en el cerebro, ya lo traen. Les decía yo ayer, a mí me tocó esa parte de nacer sin tecnología y con el crecimiento tener que ajustarme a la tecnología. Y a muchos les tocó eso ya de adultos actualmente. Cuesta trabajo. Sí, cuesta mucho trabajo. Pero los niños ya nacieron en este sistema. Y los que nacieron en la pandemia, el caso mío, de mi chiquito, nació en la pandemia. Yo veo cómo se le van los ojitos cuando veo un celular, cuando veo una computadora que pasa ahí, porque ya nació con eso. Nosotros cómo crecimos, con canicas, arrastrando una caja como carro y metiéndole piedras y cosas ahí, nos movíamos, jugando a las escondidas, jugando en la calle el fútbol, todo con un balón ponchado si quieren, pero nos movíamos. Imagínense, ahorita ustedes ven niños jugando en la calle un balón, métanse porque se los van a llevar, métanse porque los van a atropellar, métanse porque la pandemia les va a llegar, métanse porque es más seguro adentro, y sí, pero todo esto es por la misma tecnología que va creciendo y que va aumentando. Exactamente. La actividad física promueve la disminución de factores de riesgo cardiovascular. Tienes una enfermedad cardiovascular y todos cuando escuchamos enfermedad cardiovascular pensamos solamente en corazón y decimos, yo no estoy enfermo del corazón. La enfermedad cardiovascular más común es la hipertensión, ¿sí? La hipertensión arterial. ¿Cuántos no tenemos familiares, conocidos, amigos o nosotros mismos un problema de hipertensión o cardiovascular? Y saben una cosa, cuando yo les digo a mis pacientes, necesitas salir a caminar, pero el doctor me dijo que no puedo porque tengo presión alta y me va a dar un infarto si salgo a caminar. Y los médicos lo creen de verdad, que el paciente con enfermedad cardiovascular no puede hacer actividad física. Y la misma ciencia médica nos está demostrando que la actividad física disminuye estos riesgos. Obviamente no lo voy a poner a correr un triatlón, pero sí puede salir al jardín, sí puede salir a darle la vuelta a la manzana, sí puede en unas macetitas cultivar sus plantas, hacer actividad física. La actividad física reduce los síntomas de la depresión. Y esto lo hemos manejado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que la mayoría de los pacientes que llegaban con problemas de ansiedad, problemas de depresión, les decíamos en el hospital, no existe un tratamiento farmacológico que nos ayude tanto como la actividad física. Y si hay algo que el paciente deprimido no quiere hacer, es salir a hacer ejercicio. Y les decíamos a los pacientes y a sus familias, no importa que usted lo agarre del pelo y se lo lleve arrastrando, pero sáquenlo de ese círculo vicioso. Cuando le pegue el sol, cuando respire aire puro y mueva sus pies, él solito ya va a comenzar a salir de ese cuadro depresivo. Pero no salen por su propio pie, ¿eh? Hay que jalarlo siempre. ¿Por qué es tan efectivo tener actividad física para contrarrestar esto? Esto nos lleva al siguiente factor del de la inflamación crónica de bajo grado, que vamos a alcanzar a ver esta noche. El tercer factor de la inflamación crónica de bajo grado: estrés desadaptativo. Y ahorita vamos a ver la relación entre sedentarismo y por qué el sedentarismo está también causando estrés desadaptativo. Van de la mano. Alimentación que vimos ayer, sedentarismo, y ahora el sedentarismo enlaza al estrés desadaptativo. ¿Qué es el estrés desadaptativo? El estrés desadaptativo también le llaman estrés crónico. El estrés desadaptativo es el tipo de estrés que en lugar de proporcionar una respuesta fisiológica de supervivencia, produce alteraciones físicas y emocionales que detonan enfermedades. Voy a explicar esto porque es un poquito complejo.
Hay dos tipos de estrés en los seres humanos. El estrés que te permite sobrevivir. Ejemplo, vas en la calle y te encuentras un perro de este tamaño. Y no solo te lo encuentras, te ladra y te empieza a corretear. Y nunca en tu vida has corrido porque eres sedentario. En ese momento el cuerpo produce dos hormonas fundamentales para la supervivencia. Adrenalina, el miedo hace que las glándulas suprarrenales produzcan adrenalina, y el cortisol en el mismo lugar, también producido por ese estrés al que te estás enfrentando del perro que te está correteando. Y esto sucede en milésimas de segundos, hermanos. Entonces, una inyección de adrenalina y de cortisol al mismo tiempo estimula que nuestros 5 sentidos se maximicen. Vista, olfato, gusto, oído, tacto. Y de pronto no sabemos de dónde, nunca nadie nos enseñó a trepar un árbol, pero en menos de 5 segundos estamos arriba del árbol. Y ahora bájate porque tampoco te han enseñado a bajarte del árbol y ya se te fue la adrenalina y el cortisol porque el perro ya se fue. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo de casos documentados de mamás que sus chamaquitos se atravesaron la calle, quedaron abajo del carro y con la bolsa en una mano y la otra levantan la trompa del carro y sacan al chamaco. ¿De dónde sacaron esa fuerza? Es una inyección de adrenalina y de cortisol. Ese es un estrés benéfico, positivo, porque aprovechamos el cortisol y la adrenalina para sobrevivir. Dios puso ese mecanismo porque nos tocó vivir en tiempos conquistas, lucha, guerra, batallas, y entonces Dios sabía que necesitábamos eso, por eso lo puso. Sin embargo, al llegar a un momento donde hay sedentarismo, industrialización, donde ya el estrés ya no viene de los elementos de la naturaleza, el estrés ahora es provocado por el propio ser humano, como cuáles: crisis económicas, crisis familiares, emocionales. El amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. Y todos estamos padeciendo situaciones emocionales o familiares que nos están causando estrés. Crisis laborales, crisis sociales como lo que se está viviendo de violencia con esta pandemia también es una crisis social. Entonces el cerebro interpreta ese estrés muy similar al estrés del perro o al estrés que nos produce el perro. Y entonces empezamos a soltar cortisol y adrenalina en nuestras glándulas suprarrenales, lo que nos maximiza el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto. Pero ¿saben una cosa? Al menos en el caso del perro había una salida: subirse al árbol y salir corriendo. ¿Cómo te subes a un árbol y sales corriendo para librarte de la crisis económica, por ejemplo? No tienes dinero. No te subes al árbol, no te sirve de nada subirte al árbol y salir corriendo. Al final no resuelves el problema. Entonces el problema se vuelve crónico, todo el tiempo pensando en que no tengo economía, que me falta, y todo el tiempo mi glándula suprarrenal segregando cortisol y adrenalina. Y como soy sedentario y no hago ejercicio físico donde se quema ese cortisol y esa adrenalina, como en el caso del perro, que cuando salí corriendo y me subí al árbol, ahí se quemó el cortisol y la adrenalina, aquí se sigue acumulando en mi sangre y hay gente con 40 años de cortisol en la sangre. Y el cortisol en la sangre comienza a ser un proceso de daño al cuerpo. El cortisol, la adrenalina y otras hormonas glucocorticoides que se generan cuando estamos bajo estrés son las principales causantes de la inflamación crónica de bajo grado, que es la enfermedad que en este tiempo está matando más gente en México y en el mundo, más de 30 millones de personas cada año. Imagínense, el problema no está en el proceso de estrés que Dios puso en el cuerpo. El problema está en el estilo de vida que estamos llevando, donde los peligros ahora ya no los podemos quitar. Y ya no les cuento si el problema
de estrés es familiar, donde todos los días estoy conviviendo con mi estrés, y pónganle el nombre que quieran: esposo, hijo, primo, padre, madre, o si es en el trabajo. El estrés lo estoy viendo todos los días que voy a trabajar, y pónganle el nombre que quieran: el jefe, el compañero, el que me hace bullying laboral. Los niños que van a la escuela, el estrés lo están viviendo todos los días. Tenemos niños que no tendrían por qué tener cortisol en su sangre, pero están teniendo cortisol en su sangre y se están provocando enfermedades crónico-degenerativas en niños. Hay niños yo he tenido la oportunidad de atender niños de 6, 7 años con diabetes. Niños de 6 o 7 años que ya están teniendo problemas de cáncer. Niños de 6, 7 años que ya están teniendo enfermedades cardiovasculares, porque el cortisol lo están generando, y como no hacen actividad física, los niños no pueden quemar el cortisol y la adrenalina, entonces la están acumulando en su cuerpo. ¿Se dan cuenta la relación entonces que hay de sedentarismo con el estrés? Son hermanitos que trabajan juntos. Si hay actividad física, no hay estrés. Puedes tener el problema siempre va a estar, no se va a terminar, pero no vas a generar tanto cortisol si tú haces actividad física, porque es la única forma de destruir el cortisol. ¿Y por qué es la única forma? Porque el cortisol se destruye cuando segregamos otra hormona contraria llamada serotonina, que es la hormona de la felicidad, que a muchos nos hace falta. Cuando segregamos la hormona de la felicidad, entonces comienza el cuerpo a destruir el cortisol y se transforma en otros compuestos químicos que ya no son dañinos para el cuerpo. ¿Por qué las personas que tienen estrés les duele la parte de atrás de su cuello, la nuca? ¿Por qué les duele la espalda? ¿Por qué les duele el nervio ciático? ¿Por qué les afecta el trigémino, que es el que controla los movimientos de la cara? Esos nervios comienzan a inflamarse por exceso de cortisol en la sangre. Y hay personas que están tranquilos hasta el día que llega el cobro de la renta. Empiezan a tener el dolor. El día que llegan los pagos de la tarjeta de crédito y apenas voy a alcanzar a salir, y empieza el dolor de cabeza. Todo esto se explica por el estrés desadaptativo. En la actualidad, estudios muestran una relación entre el estrés desadaptativo y las enfermedades como la hipertensión arterial. ¿Y qué te dice el médico? Te checa la presión una semana y te dice: ¿sabes qué? Eres hipertenso, vas a tomarte esta pastillita de por vida, te lo dice. Captopril, losartán, amlodipino. ¿Por qué el médico dice que de por vida? ¿Será que el médico no lee estos artículos científicos? Muchos lo leen, muchos no los leen, pero ¿saben algo? Yo estoy últimamente llegando a unas conclusiones que les va a parecer un poquito fuertes. Si hay una parte de los tratamientos que establecemos en la medicina natural que más le cuesta al paciente, es la actividad física, es el ejercicio. Pacientes que se toman las hierbas que saben más feo, no les cuesta, que tienen que tomarse licuados y jugos que no saben rico, ni les cuesta, que les dice uno: tienes que ponerte todo el barro en el cuerpo, se lo ponen sin ningún problema. Pero cuando les dices: tienes que hacer una hora diaria de ejercicio en horas de sol suave y en áreas verdes, ahí está el problema. Si la actividad física está asociada a mejorar las enfermedades cardiovasculares, como vimos hace un rato, y el estrés está produciendo la hipertensión arterial o está relacionada con la hipertensión arterial, el paciente puede librarse de esas pastillitas si hiciera actividad física. Pero los médicos, yo creo que llegaron a la misma conclusión que yo. Nunca vamos a poder convencer al paciente de que haga actividad física. Mejor le digo que la pastillita es de por vida y que ya se vaya mentalizando a que siempre va a tener que buscar esa pastilla. Son pocos los pacientes que desde el principio logran establecer un mecanismo para poder hacer actividad física. Y somos muchos los que sabemos la importancia de la actividad física y aún así no la practicamos.
Dice aquí, aparte de la relación con la hipertensión arterial, también con la aterosclerosis. Oiga, hermano, una hierba para limpiar las arterias y para destapar las arterias. Sí, las grasas buenas nos ayudan a limpiar las arterias. Pero el mayor efecto para limpiar las arterias está en la actividad física, porque la actividad física nos destruye el estrés desadaptativo. Osteoporosis, ya lo vimos hace un rato. Diabetes. Sí, existen plantas que nos ayudan a la regeneración del páncreas. Sí, existen plantas que nos hacen sacar el exceso de glucosa. Pero ¿quieres realmente que tu páncreas vuelva a producir insulina y tu cuerpo no tenga resistencia a la insulina? Que esa es la causa directa de la diabetes. Actividad física para destruir el cortisol que está dañando el páncreas del diabético. El estrés y la inmunosupresión. ¿Qué significa? Que el estrés pone a dormir las defensas, las mata. El estrés y la ansiedad de la mano de la depresión, e incluso en el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Esto es extraordinariamente importante que sepamos. Ya se identificaron ciertos tipos de cáncer que están asociados con el estrés. ¿De dónde estoy sacando toda esta información? Esta información es, ahorita les voy a poner la fuente, pero les adelanto, esta información es de una publicación que realizó la Universidad Veracruzana, por cierto, en el Instituto de Investigaciones Cerebrales. Ellos están hablando de esto también. Ahorita les vamos a poner la fuente. Pero resulta que desde hace muchísimos años se escribió esta cita: las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. El pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios. También retarda la acción del hígado. El pesar es la palabra para referirse al estrés en 1883 que se escribió esta cita. También retarda la acción del hígado, obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia de secar la médula, sustancia interior de todo el organismo. ¿Cómo entendemos esto de forma científica? El estrés disminuye la circulación en los vasos sanguíneos, claro, porque reduce la movilidad de las arterias, la vasodilatación y la vasoconstricción. Las arterias se vuelven tiesas o flácidas, ya no abren, por lo tanto el volumen sanguíneo aprieta hacia afuera y entonces sube la presión arterial. Por eso decía, el estrés disminuye la circulación en esos vasos sanguíneos. El estrés también disminuye la circulación en los nervios. ¿Y qué circula en los nervios? ¿Sangre? No, en los nervios circula electricidad. Y por eso les decía yo hace un rato, el estrés es el detonante de las neuralgias, inflamación de los nervios en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Ciático, trigémino son los más comunes, y los nervios que salen de nuestras cervicales. En 1883 ya se nos hablaba de esto. Retarda la acción del hígado, por supuesto. ¿Saben cuál es el principal efecto del estrés y sedentarismo? La mezcla o la dupla más peligrosa: hígado graso. Si hay algo que nos va a limpiar el hígado, sí, van a ser las grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva, pero si no hay actividad física, si no hay ejercicio físico, el hígado va a estar retardado en sus trabajos que tiene que hacer de limpieza. Obstaculiza el proceso de la digestión, gastritis y colitis nerviosa. Ya se nos hablaba de esto desde 1883. Tiene la tendencia de secar la médula, que es la sustancia interior de todo el organismo. ¿Y qué hace la médula? En la médula se producen todas las células de nuestras defensas. Los glóbulos blancos, que es toda la familia del ejército de nuestra sangre, se produce en la médula. ¿Y saben algo? El estrés
afecta la producción de las células sanguíneas, demostrado científicamente, y lo vimos en la campaña pasada, cuando veíamos un esquema muy interesante acerca de esto, que ahorita lo vamos a recordar. ¿Saben ustedes que hay un caso documentado en la Biblia de cómo el estrés afectó la producción de células sanguíneas? ¿Quieren leerlo? Los voy a invitar a que vayamos al libro El Evangelio de Mateo, capítulo 26, a partir de el versículo 36. Mateo 26, 36 en adelante. Ahorita que comience a leer van a recordar ustedes esta historia. Dice aquí: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y dice el 37: y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿De quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué es angustiarse? Estresarse. Aparte de entristecerse, comenzó a sentir angustia, comenzó a sentir estrés. Y dice en el versículo 38, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hasta el punto de la muerte. Una persona que tiene tristeza profunda, que ahora le llamamos depresión, uno de los 5 criterios que se utiliza para diagnosticar depresión, de acuerdo a la CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, es cuando la persona tiene pensamientos de muerte. No necesariamente que se quiera matar, Hay un porcentaje que sus pensamientos de muerte son quererse matar, pero hay otro porcentaje que es otro tipo de pensamiento de muerte, como cuál, donde todo el tiempo está pensando que él o algún familiar o alguna persona cercana se va a morir. Y ya se fue mi hijo al trabajo y pienso que se va a morir, lo va a atropellar el carro. Y ya se fue mi pareja a trabajar y siento que algo le va a pasar y estoy en esa angustia pensando en muerte. Y de pronto me empieza a latir el corazón muy fuerte y siento que ya me va a dar un infarto y me voy a morir y no he hecho el testamento. Esos pensamientos son de muerte y es un criterio diagnóstico de la depresión. Cuando Jesucristo aquí menciona, mi alma está tan afligida hasta el punto de la muerte, no es que Cristo quisiera matarse. Él sentía morirse por dentro de tanta tristeza y aflicción que tenía. Él se hizo humano como nosotros. Y muchos de nosotros hemos pasado por aflicciones y preocupaciones que sentimos que ya no pasamos esa noche. Y es que él sabía que ya iba a morir. Sabía que iba a morir. Pues tenía carne. Pero aquí viene una parte más importante y que nos va a ayudar a comprender esto. La misma historia está relatada en el libro de Lucas. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículo 44, dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cristo llegó a tener tanta angustia. ¿Saben qué venía cargando Cristo? Cristo no tenía ninguna culpa personal, pero traía en su espalda la culpa de todas las generaciones de la humanidad, desde el principio hasta el final de los tiempos. Venía cargando todo el pecado de nosotros. Por eso su alma estaba afligida hasta la muerte. Por eso sentía la agonía. Por eso sentía tristeza, desesperación. Y llegó a ser tal efecto este problema de estrés en él, que llegó hasta el timo
que es la glándula que controla el sistema inmunitario, las defensas del cuerpo, que manda las órdenes al vaso donde se fabrican las células de la sangre, como las plaquetas y los glóbulos rojos. ¿Y saben ustedes qué pasó? Esas plaquetas disminuyeron por el estrés y comenzó a tener hemorragia sistémica, una condición médica que es real. La gente comienza a segregar sangre por los poros de la piel. Hay casos documentados y hemos tenido la oportunidad de tratar casos de personas que sus plaquetas están en el suelo por estrés. En cuanto se les manda a hacer ejercicio físico, a comer saludablemente y entregarle sus problemas a su creador, estas personas comienzan a subir las plaquetas. ¿Y por la nariz? Es lo mismo. Lucas Es lo 22 mismo. dijo. Lucas capítulo 22, versículo 44. ¿Sí? ¿Sí? El sangrado por la nariz que se asocia con la anemia es porque la anemia casi siempre va acompañada de plaquetas bajas y lo que produce la hemorragia nasal es el conteo plaquetario bajo. El dengue hemorrágico, donde el virus del dengue destruye plaquetas, por eso la persona comienza a tener hemorragias. ¿Sí? Estas condiciones son reales y Cristo pasó por esto porque Cristo se hizo hombre para poder llevar los pecados de cada uno de nosotros. Por eso cuando la cita dice que el estrés tiene la tendencia de secar la médula, se está refiriendo a la otro grupo de células sanguíneas que son la serie blanca, los leucocitos, los glóbulos blancos, que son verdaderamente el sistema inmune. Y por eso la ciencia ha demostrado que las personas que tienen depresión sufren más infecciones que los que no tienen depresión, porque las defensas se van acabando. ¿Saben ustedes que hubo una cita todavía más lejana que fue revelada al sabio Salomón? Proverbios 17:22, muchos lo hemos leído y lo sabemos de memoria. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. La Biblia nos enseña que el espíritu triste, la depresión, que es parte de un tipo de estrés, seca la médula. ¿Y dónde se encuentra la médula? En los huesos. Por eso cuando la palabra de Dios dice que el espíritu triste seca los huesos, está diciéndonos que está secando la médula, es decir, que está afectando la producción de las defensas de nuestro cuerpo. Lucas ¿Se dan? 28. Sí. 28. El que ahorita leímos es Lucas 22, 44. No, este Proverbios. Ah, este es Proverbios. El que ahorita le estoy dando es Proverbios 17:22. Ajá. Y podemos ver otros versículos cercanos. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Ahí está el remedio. Si mi médula y mis defensas están bajando por estrés, ¿cómo puedo darle salud a esa médula, a esos huesos? Palabras de miel son las palabras agradables y dulces al alma, es decir, conversaciones saludables, no conversaciones catastróficas. ¿Qué es lo que más platicamos con nuestra familia? Saben que en el siglo XXI las familias que se reúnen a hablar ya no hablan de cosas saludables. Ahora hablamos de a quién mataron, hablamos de quién se murió de COVID, hablamos de a quién lo transaron y lo asaltaron. Hablamos puras cosas malas, por eso tenemos una salud mala. Otro versículo aquí cercano, Proverbios 15:30. Escuchen: la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Si no es necesario platicar cosas
malas, como las malas noticias, hagámoslas a un lado. Platiquemos cosas esperanzadoras, platiquemos de cosas alegres, conversemos sobre eso. Otro, Proverbios 13, versículo 12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Qué significa esto? Que aquellos que con la ayuda de Dios logramos alcanzar nuestras metas que nos hemos propuesto, aquellos que con la ayuda de Dios trazamos planes positivos en nuestra vida, es árbol de vida, es decir, es sanidad, es salud para nosotros. Pero si somos catastróficos, estamos ejerciendo el efecto contrario. Para eso nos permite cerrar con Proverbios 4:23. Por eso Dios decía mediante su palabra desde hace mucho tiempo: de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella brotan los manantiales de la vida, dice mi versión. En otros dice, porque por ella mana la vida. ¿Sí? Ahí está el remedio para este problema. Nos está diciendo Cristo: cuida lo que estás pensando, cuida lo que estás hablando, cuida lo que estás recibiendo en tu mente, lo que estás leyendo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Cuídalo, porque por ahí mana la vida. Y anoche leíamos cómo la única manera en que el cielo se comunica con el hombre, Dios se comunica con sus hijos, es por medio del sistema nervioso, que se engloba en la palabra mente. Por eso es tan importante. Por eso para el enemigo el sedentarismo es una de las estrategias y de las armas más efectivas, porque el sedentarismo bloquea nuestra mente, porque nos permite que nos llenemos de estrés y automáticamente todo se viene abajo. ¿Qué dice la ciencia? ¿Se acuerdan ustedes de este esquema que vimos en la campaña pasada? El eje hipotalámico hipoficiario córtico adrenal formado por el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el timo, que ahorita hablé del timo, y las glándulas corticoadrenales o suprarrenales, también conocidas. Todo esto, mis hermanos, es el eje hipotalámico hipoficiario córtico adrenal. Este eje nos permite comprender, y este esquema nos permite comprender, cómo el estrés que entra en el cerebro comienza a causar daño en el hipotálamo y la hipófisis, que son las glándulas que nos ayudan a procesar emociones, razonamiento y actividades como la fe. Cuando el estrés entra ahí y no le damos salida, baja a la tiroides, que es la encargada de ejecutar todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Por eso, al haber estrés aquí, empiezan a fallar los órganos de nuestro cuerpo. ¿Y cómo llega hasta el timo ese estrés? Es decir, cómo empieza a afectar la producción de las células de la sangre y las células de nuestras defensas. Y si no hacemos nada por sacar el estrés ahí, llega hasta las corticoadrenales o las suprarrenales, que comienzan a producir más cortisol, que produce más estrés, que produce más cortisol, que produce más estrés, que produce más cortisol, que produce más estrés, y es un círculo vicioso, y muchos llevamos años en ese círculo vicioso. Daisy Herrera Covarrubias, la doctora, y colaboradores publicaron en la revista Neurobiología del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana un artículo llamado El impacto del estrés psicosocial en la salud. Ese estudio lo pueden ustedes buscar, está en línea en la página de la universidad. Ustedes solamente ponen este título, que está en amarillo, y les va a arrojar directamente la liga de la universidad. Lean todo el estudio completo, está redactado de una forma que con un lenguaje sencillo. ¿Qué encuentran ellos en este estudio? Las respuestas biológicas hormonales alteradas por el estrés. ¿Cuáles son las respuestas biológicas hormonales? Las que les hablé a un principio con el ejemplo del perro. 2 hormonas que se segregan.
adrenalina y cortisol. Y otro grupito que no es tan famoso, pero que son hermanitos de esas dos. Cuando hay respuestas hormonales producidas por el estrés, favorecen estados inflamatorios. Por eso estamos hablando de la inflamación crónica de bajo grado. Muchas veces estos cuadros inflamatorios, dice el artículo, son detonantes en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Ejemplo, el cáncer de seno está asociado al estrés. El cáncer de próstata, asociado al estrés. El cáncer de estómago, asociado al estrés. El cáncer colorectal, asociado al estrés. Cáncer hepático, asociado al estrés. Cáncer pancreático, asociado al estrés. Cáncer de la sangre, mejor conocido como leucemia, también asociado al estrés. Linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, asociado al estrés. Demostrado científicamente. O sea que haciendo ejercicio bajas el estrés. Tenemos uno de los mejores escudos para protección de estas enfermedades. No solo el cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, e incluso dice que estos estados inflamatorios son reforzadores de la propia depresión. Por lo que el estrés es sin lugar a dudas un factor de riesgo. Así concluye esta investigación. No nos queda duda. Científicamente demostrado, bíblicamente demostrado, que el sedentarismo y el estrés que van de la mano son los factores más importantes en la producción de la inflamación crónica de bajo grado, que es la mamá de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes y enfermedades tumorales como el cáncer. Más de 30 millones de personas por eso están muriendo cada año en todo el mundo, porque no podemos tener tiempo o energía para realizar actividad física, porque a algunos el problema no es el tiempo o el espacio, sino es que termino mi día tan cansado por el trabajo que tengo que ya no puedo hacer actividad física. Con sacrificio me logro bañar y ya me estoy durmiendo, ¿sí? Pero todo eso es un círculo vicioso. ¿Por qué hay un cansancio extremo? Porque no estamos descansando bien en la noche. Ojo, dormir 8 horas no es garantía de descanso. Hay calidad de sueño. Puedes dormir 8 horas sin calidad de sueño. Sí, ¿no? Fíjate que tenemos, bueno, yo tengo, gracias a Dios, he tenido 2 o 3 pacientes en el cual el estrés oxidativo que se ha visto fue por falta de ejercicio, pero por el estrés que vivía, por una falta de un poco de economía, un poquito de problemas familiares, y empezaron sus plaquetas a atacarlos a mí mismo. Sí. Entonces tuve 3 varones de la etapa de familia, pero ¿sabes qué? Eso espero que no se moleste a nadie. Pero también el trabajo que tenemos tenían en la parte, son 3 varones, tenían en su trabajo la angustia de su familia que tenía que mantenerlo, pero también estaba asociado a la actividad de la iglesia. Los 3 pacientes son hermanos, o sea, la verdad. Y me dice, me siento muy recargado. Y lo estamos viendo con nuestro hermano que tuvo cáncer, que sabemos de quién. Y salió adelante, pero se dio un tiempo de 2 años. Necesitaba un descanso. Un descanso, porque también tengo que verme yo. Sí, Sí. no voy a con eso a abandonar. Yo tuve que ponerlo en el ejemplo para hacer tu vida. No por estar un poquito más descansado de las actividades de la iglesia, porque me comprometo con Dios, pero tengo un compromiso contigo mismo para mantener una familia. Eso fue una. Y los 2, un hermano, Jorgito y el otro, gracias a Dios pudieron salir adelante, pero tuvieron que tener un tratamiento de shock de agua fría. Sí. Y después vete a correr, y vete aquí, y vete al otro, y gracias a Dios ahorita, y también vendían libritos, se sentían que tengo que llegar a esto, o sueltas algo, o te mueres. Y gracias a Dios, de los 3. Amén. Los 3. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y eso viéndolo, ahorita yo me dio mucha atención, yo lo he visto mucho.
pero siempre cae algo diferente. Yo que me acordé de los tres. Sí. Sí. Gracias, hermana, por su comentario, su ejemplo. Quiero terminar esta noche con un ejemplo que nos va a hacer entender por qué la sociedad del siglo XXI, la verdadera epidemia que está viviendo es el estrés y el sedentarismo. Todo comenzó en la famosa cuna de la civilización. ¿Dónde se originó la cuna de la civilización de acuerdo a la arqueología y a la historia? Mesopotamia. La Mesopotamia antigua, que estudiamos un poquito de esto en la campaña pasada sobre el sistema de Babilonia. Que Mesopotamia, la cuna de la civilización, comenzó con Nimrod y la edificación de Babel y todo el imperio babilonio antiguo. Nimrod, Gilgamesh para la arqueología moderna, fue el primero que instauró el sistema monárquico de gobierno. Antes de Nimrod, el sistema de gobierno se llamaba patriarcal. No había gobiernos, había familias y había patriarcas en cada familia que llevaban el sostén y el control de cada clan en aquellos tiempos, o cada tribu, como se le llamaba en aquellos tiempos. Nimrod fundó el primer imperio monárquico. Hagan de cuenta que fue el primer rey. Y yo les pregunto, ¿de qué trabajan los reyes de acuerdo a lo que nos ha enseñado la historia? ¿De qué trabajaban los reyes? Los reyes nunca han trabajado, ¿eh? Hasta la fecha, vean al de España. Lo sostiene el pueblo, ahí está la clave. ¿Cómo puede el pueblo sostener a una familia real o a una familia monárquica o a un grupo de gobernantes que no hacen nada como los que tenemos ahora? ¿Cómo los pueden mantener? El pueblo tiene que cargar en su espalda mediante su trabajo físico y a costa de su salud. Tienen que cargar a ese sistema monárquico. Y el sistema monárquico no comía taquitos de frijol, ni vestía ropita sencilla, ni gastaba moneditas. Los sistemas monárquicos derrochaban dinero, igualito que ahorita, ¿sí? Ese sistema comenzó a reproducirse. Otras culturas de la antigua Mesopotamia, no solo la Babilonia, los persas, los medos y los persas, los egipcios, otros pueblos que en la historia continuaron, como por ejemplo los romanos, los griegos, y todo esto fue avanzando y tenemos países monárquicos como España, Inglaterra, Francia, Alemania y otros países de Europa. Y el sistema capitalista que nació con Nimrod, sistema capitalista furtivo, extractivo, explotador, nació desde Nimrod. Y a los que están arriba no les interesa si tú te mueres de 40 años por una enfermedad crónico-degenerativa, pero te exigen que trabajes porque necesitas pagar impuestos, porque necesitas mantener a esos monarcas que ahora les cambiaron de nombre. Ahora se llaman diputados, ahora se llaman senadores, y que no se conforman con una propiedad. Quieren tener todo. Ahí están los Yunes de ejemplo. ¿Sí? Ese sistema traspasó lo político, traspasó lo religioso y llegó hasta las empresas. ¿De qué trabaja el director de una empresa, el dueño de una empresa? ¿De qué trabaja Bill Gates, dueño de Microsoft? Bill Gates no hace nada. Y como no hace nada, solo anda pensando cómo hacer más dinero. Llega a haber una patología que se estudia en la psicología clínica de personas que llegan a ser adictos al poder y adictos al dinero, así como un adicto al alcohol o un adicto a la cocaína, ¿eh? Y tienen todo el dinero del mundo y nunca van a ser satisfechos. Nunca. Eso está sucediendo. Traspasó también el nivel político, social, empresarial y llegó al sistema religioso.
Y las religiones humanas se convirtieron en un negocio. Y por eso hay miles de religiones. Y todos te dicen que tienen la verdad, porque todos están comerciando con la espiritualidad. ¿Sí? No es secreto para nadie. ¿Qué es lo que realmente fundó Dios en el principio? ¿Cuál es el sistema político? ¿Cuál es el sistema social y el sistema moral que fundó Dios en el principio? La familia. Y por eso la familia es el único sistema social que Dios permitió y que fue creación de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, siempre debemos procurar la estabilidad de la familia. Siempre debemos procurar que la familia esté entregada en los brazos de nuestro Dios, porque es lo que Él creó, formó, y es lo que Él espera que nosotros tengamos como sistema. Queridos hermanos, hemos llegado a un punto donde nos están matando y nos estamos muriendo por mantener esos sistemas. Los faraones son parte de este sistema que estudiamos hace un rato. Quiera Dios que no tengamos mentes de esclavos. Quiera Dios que liberemos sobre todo nuestra alma, sobre todo nuestra fe, que se la entreguemos a Él, que al único que le tengamos temor y obediencia sea a Él, no a hombres. Por eso la palabra de Dios enseña: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad es un momento de prueba donde obedecer a Dios antes que a los hombres es lo más difícil en esta época, porque nos hemos acostumbrado a obedecer hombres. Que Dios nos permita esta noche reflexionar en eso, hermanos, y comenzar a hacer cambios en nuestras vidas. Los cambios más recomendables son los cambios graduales, no los cambios radicales. No hay mayor mérito en que tú mañana te vayas a correr 2 kilómetros y te provoques un infarto, a que mañana digas: querido Señor, dame las fuerzas para salir a caminar un ratito, y que poco a poco vaya yo saliendo de ese círculo vicioso de enfermedad para poder dedicar mi cuerpo, que es templo de Dios, al servicio de Dios, porque ya no hay tiempo para otras cosas, hermanos. Ya no hay tiempo para hacer riquezas, ya no hay tiempo para guardar las riquezas, ya no hay tiempo para dedicarnos a crecer y a crecer como esos políticos. El tiempo que nos queda solamente es para prepararnos y ayudar a otros a prepararse, enseñando y predicando el mensaje de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Para terminar, queridos hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos de pie